Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tus bondades, por tus misericordias, Señor. Vivimos un tiempo de dificultad, un tiempo de mucha prueba, Señor, pero también es un tiempo, Dios, de acercarnos a ti. Es también un tiempo, Señor, de sentir tu sustento y tu mano que nos sostiene, Dios. Gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas, dice tu palabra, que todo nos ayuda bien para los que creemos en ti. Permítenos, Señor, encontrarnos esta mañana con tu palabra y guardarla en el fondo de nuestro corazón, Señor, y tenerla por verdad. Te pido que tu iglesia, que las personas que hoy nos escuchan puedan ser llamadas por ti, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, siempre para la iglesia cristiana es complicado hablar de estos temas, porque sin duda tenemos gente que amamos y que respetamos en su forma de pensar. Sin embargo, es un tiempo en el que la gente está muriendo y la gente tiene que conocer la verdad. Por ello es que al buscar de la palabra del Señor me encontré con este pasaje y creo yo es importante que lo tengamos claro. Todo comenzó bien. Los días del rey David concluían en la tierra. Y llamó a su hijo Salomón y le dijo: mis días están terminando. Sigo el camino que cualquier ser humano, lo digo parafraseándolo, sigo el camino que cualquier humano caminará, ¿no? Hablando de su propia muerte. Le recuerda que le ha puesto por rey, pero también le dice: si siguieres los caminos de Dios y si cumplieres la ley de Moisés, entonces Él cumplirá su promesa. Acordémonos de esta promesa. Hace 2 domingos hablábamos de ella. El Señor no le permitió al rey David construir un templo, pero le dijo: yo te construiré casa y lo haré perpetuamente. Y no faltará varón que esté al frente, que esté en el reino. Esta era una promesa que el Señor había hecho a David. Y que si leemos la palabra del Señor está cumplida. Y está cumplida en el nacimiento del Señor Jesús. Ya que a través de este linaje fue que Él nació humanamente hablando, ¿no? Había sido un reino complicado el del rey David, lleno de guerras, lleno de problemas. Sus hijos habían decidido en muchas situaciones mal. Adonías, el cuarto de los hijos del rey David, que habría de morir como consecuencia del pecado, había querido usurpar el reino a los días del rey David, en que era un anciano. Sin embargo, el rey David fue requerido, fue aconsejado por Betsabé al decirle: tú me dijiste que Salomón sería el rey. Entonces, ¿por qué Adonías es el que está proclamándose de esta forma? Y el rey mandó llamar a los sacerdotes y el rey mandó hacer una gran fiesta. Y su palabra fue decir: Salomón es el que ha de ser rey del pueblo de Israel. Salomón al tiempo comenzó bien. En su primera oración, en sus primeras oraciones que podemos encontrar en la Escritura,
el Señor viene por primera vez a su vida, se le aparece, dice la Escritura. ¿Y qué es lo que demanda Salomón al pedirle al Señor? Le pide sabiduría. Dios le responde, así haré, mas por cuanto no pediste riqueza, mas por cuanto no pediste grandeza, yo lo haré. Y mientras tú vivas, no habrá un reino más grande que el tuyo. ¿Sabe? La enseñanza a nuestros hijos debe ser constante. Ellos sin duda aprenden a ver cómo como padres buscamos de Dios. Y una vez que usted le muestra a su hijo, a sus hijos, que este es el camino, sin duda ellos lo siguen. Por eso es que usted en sus hijos pequeños puede ver que hay una fe que se les ha sido enseñada. Y se les ha enseñado no a base de palabras, sino a base del ejemplo. Si usted busca del Señor, ellos buscarán del Señor. Si usted cada que tiene una dificultad ora, ellos lo harán también. Si usted, hablando de otras cosas, trata bien a quien le rodea, ellos lo harán. Por eso es que muchas veces vemos en los hijos el reflejo de los padres. Si están maleducados, si son berrinchudos, o si se pelean, o también si oran, o también si su boca eleva cantos al Señor, o también si hay una dificultad, ellos con tanta fe hablan. Esto todo se ha heredado y se les ha mostrado. De esta manera Salomón fue enseñado por el rey David. Dice la palabra del Señor que antes de que Jehová se le apareciese, el rey Salomón hacía sacrificios. Y hacía sacrificios buscando y entendiendo que Jehová era Dios y que no había un otro. En esta primera aparición el Señor se le muestra a Salomón. Si quiere buscar en su Biblia en el capítulo 3 de Primera de Reyes, vamos a encontrar esta parte. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, en sus enseñanzas. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Es decir, había sido enseñado, al decir, siguió bajo los estatutos de su padre el rey David. Está diciendo, el rey Salomón había aprendido de su padre y había aprendido a adorar a Dios. Había aprendido a ofrecer sacrificios, había aprendido a ofrecerle inciensos. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Hagamos aquí un paréntesis. La semana anterior veíamos el pecado de David, y les mencionaba y les decía, seguramente, esto que menciona la Biblia no era el único que se equivocó David. Y sin embargo, la Biblia cada que se expresa acerca de David, habla de un hombre con rectitud en sus caminos, como un hombre conforme al corazón de Jehová. Hermanos, el pecado nos separa de Dios. Desde el momento en el que Adán y Eva pecan, hay una separación de Dios con el hombre. De tal forma que se tuvo que formar el sacrificio
para que el hombre fuera perdonado de sus pecados, y a través del sacerdote en el pueblo, había un intercesor entre Dios y el hombre. Había una separación. Por eso es que David, cuando pecaba, si usted lee en la palabra las dos veces que menciona acerca de su pecado, en el caso de Betsabé y en el caso del censo que realiza, hay un versículo que dice que el rey David conocía que había pecado y decía: he pecado contra Dios. El reconocer el pecado es lo que marca la integridad de nuestro corazón. Nosotros somos seres humanos y somos propensos a equivocarnos. Les decía la semana anterior, ¿cómo sabemos que estamos pecando? Bueno, en nuestro corazón siempre hay un llamado a hacer las cosas que están bien. Y cuando hacemos algo que está mal, siempre hay un remordimiento, siempre hay una conciencia que nos dice: hiciste mal. Desde niños, cuando nosotros queremos mentir a nuestros padres, y fíjense que no digo engañar porque difícilmente uno engaña a los padres. Los padres siempre saben, van un camino, un paso adelante y siempre saben de lo que estamos hablando. Entonces, esto es un llamado a nuestra conciencia porque también sabemos que estamos mal. Desde que nosotros buscamos mentir, estamos ocultando algo. Esto es el pecado. Y nosotros, a partir de que Adán y Eva toman del fruto del árbol, conocimos que en nuestra humanidad había pecado y que nuestro camino tendría que ser purificado por sacrificios. Entonces, la Biblia, cuando habla de la rectitud del rey David acerca de esto, está diciendo que el rey David jamás dobló rodilla delante de nada y delante de nadie que no fuera Dios. Esa es la rectitud del corazón. Hoy, con la ayuda de Dios y con base en su palabra, vamos a poder observar esto que les trato de explicar. Si queremos permanecer en rectitud en nuestro corazón, nuestra fe tiene que estar siempre puesta en Dios. Entonces, la palabra del Señor y el mismo Salomón dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia que le dijiste, que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar y numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Ojo aquí: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como David anduvo, yo alargaré tus días. Les decía, todo empezó bien. Salomón era un hombre que entendía la importancia de ser el rey del pueblo de Israel. Y le pidió al Señor sabiduría, sabiduría para gobernar, sabiduría para ser el rey. Y el Señor se lo concedió, pero le hizo una advertencia: si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esta es la primera vez que el Señor se aparece delante de Salomón. Sin duda,
No estamos acostumbrados a escuchar que Dios se presente delante de alguien. Decía Moisés, cuando le pedía al Señor ver su gloria, el Señor le respondió que no podría ser así porque caería muerto. Sin embargo, Salomón tenía el privilegio de que el mismo Dios se apareciera frente a él. Aquí dice, entendió que era un sueño, pero la palabra se le dio. Se le hizo un llamado a continuar el camino correcto. Esta es la primera vez que pasa esto. Hay una segunda ocasión que es lo que marca al rey Salomón. La primera de ellas, como vemos aquí, es cuando va a empezar su reinado y el Señor le dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Tú dime. Y él pide la sabiduría. Esa es la primera vez que se presenta delante de él. Hay una segunda vez. En el capítulo 9, Salomón termina el templo. Cuando David le pide al Señor construir el templo, el Señor le dice que no lo permitirá porque sus manos han estado llenas de sangre. Ha sido un hombre que ha tenido que luchar, que ha tenido que pelear. Pero le dice, después de que tus días terminen, yo levantaré a tu hijo, hablando de Salomón, y a él le permitiré que haga este templo para mí, que construya este templo para mí, ¿no? Entonces Salomón, dentro de su reinado, hace esto y levanta el templo para el Señor. Y una vez que ha terminado de hacer este templo, dice en el capítulo 9, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, esta que acabamos de ver. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego. Una vez que terminó el templo, Salomón, en los capítulos anteriores, hace una oración a Dios y le dice, yo sé que tú no puedes estar aquí si la tierra es el estrado de tus pies. Sin embargo, le pide que él habite entre ellos. Le pide que cuando alguien venga y busque de él le responda. Que él bendiga a la tierra, que él bendiga a este pueblo. Y le dice al Señor, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa para que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, segunda vez, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis en mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Es la segunda vez que el Señor se aparece frente a Salomón y le responde. Y en las dos ocasiones le dice lo mismo. ¿Cómo nos conocerá el Señor que sabe perfectamente qué es lo que pasa en nuestros corazones? A Él no le sorprendemos. Él conoce todas las cosas. Inclusive cuando le hizo la promesa a David le dice, yo levantaré de ti y toda tu casa estará eternamente, ¿no?, en el reino. Pero también le dice, de alguna forma, que Salomón se habrá de equivocar, pero dice, pero haré misericordia de él, no como con Saúl, que lo arranqué del reinado, ¿no? Hay una promesa del Señor. ¿Y por qué hay una promesa, David, sabiendo aún que Salomón fallaría en esta forma? Precisamente por la rectitud de su corazón. Vamos a hablar de la rectitud del corazón. La Biblia dice en el Éxodo, en la ley de Moisés, en el capítulo 20,
Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que el Señor está estipulando a su pueblo. Esta es la ley de Moisés, esto es lo que le está diciendo. Si tú anduvieras bajo los caminos que anduvo tu padre y siguieres los mandamientos que di a través de Moisés, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta palabra es la que marca en el ser humano la trascendencia ante una vida eterna al lado del Señor o una condenación. La palabra, dice la Escritura, que es una espada de dos filos. Esto es, da salvación y también condena. Y una de las cosas que marcan la salvación del ser humano para estar recto delante del Señor es cumplir este mandamiento. Y este mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué es importante que lo tengamos en claro a través de este pasaje? Porque Salomón, dice la Escritura, que tuvo muchas concubinas y reinas, ya lo vimos, y dice que a su vejez estas movieron su corazón y su corazón ya no permaneció delante del Señor. Y entonces el mismo hombre que levantó casa a Dios, porque se le fue permitido, fue el mismo hombre que levantaba altares para los dioses de sus mujeres. Esta es la diferencia entre David y Salomón. David se pudo equivocar, sí. David pecó como cualquiera de nosotros, sí. Como cualquier ser humano, sí, desde Adán. Pero también David reconocía su pecado. Y lo más importante es que David solamente dobló rodilla delante de Dios. En la actualidad estamos viviendo un tiempo complicado, un tiempo en el que la gente necesita saber de Dios y necesita saber con verdad. Estos mandamientos se encuentran en la Biblia que nosotros tenemos, que tiene la Iglesia Católica. Estos mandamientos se encuentran inclusive en el Pentateuco que el pueblo de Israel tiene como palabra. Y estos mandamientos son los que el Señor ordena. Pero dice además, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Por qué es importante esto? Una vez que tenemos el pecado o que entendemos que hay pecado en el ser humano, tiene que haber una reconciliación con Dios. La palabra del Señor dice, y como lo veíamos hace un momento, que en la formación del tabernáculo traían animales para ser sacrificados por el sumo sacerdote, y esto servía para expiación de pecados, es decir, para perdón de pecados. Y entonces el sumo sacerdote los ofrecía como un intermediario ante Dios. Y entonces venía delante de Dios hasta su presencia. Y entonces el que traía el sacrificio podía ser perdonado. Dice la Escritura que al tiempo el Señor Jesús nació. Y el Señor Jesucristo, dice, vino a morir por los pecados de la humanidad. Y se ofreció como el cordero que quita el pecado del mundo. Y al haber este cordero o este sacrificio y este derramamiento de sangre, la humanidad puede ser perdonada. Pero así como en la antigüedad el hombre traía los animales para ser sacrificados, esto era un acto de fe. Era un acto que mostraba que el ser humano estaba arrepentido y que necesitaba ser perdonado. Entonces ahora, para que nosotros podamos ser perdonados, nosotros tenemos que reconocer que en el Señor Jesucristo está el Cordero que ha de ser sacrificado para que nosotros seamos perdonados. Y una vez que esto sucede, hay una reconciliación del ser humano con Dios. Hay una parte en la Escritura que dice que cuando el Señor Jesucristo muere en el templo de Israel, hay un velo que se rasga, y esto es significativo, porque
en el Antiguo Testamento había una separación en la que solamente podría entrar el sumo sacerdote. Y al explicarnos la Biblia que este velo se rasgó, nos está diciendo que ya no hay nada que impida que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, podamos venir delante de la presencia del mismo Dios. ¿Por qué les digo esto? No necesitamos un intercesor. No necesitamos un sacerdote, no necesitamos un intermediario para que Dios nos escuche. No necesitamos venir delante de imágenes. No necesitamos venir y pedirles que intercedan por nosotros. Primero porque el Señor dice que no hay ningún intercesor, ya no hay más intermediarios entre Él y nosotros. Segundo, porque la palabra también dice que no tenemos que hacernos imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Que no debemos inclinarnos, ni debemos honrarlas. Porque solamente Jehová, solamente Dios, es el que merece y en el que podemos confiar. Entonces, una vez que podemos acercarnos a la presencia de Dios, no necesitamos más intermediarios. Solamente tenemos que decirle, aquí estoy. Y Él escuchará nuestra oración. Y Él perdonará nuestros pecados, perdonará nuestras iniquidades y nos dará salvación. Salomón no entendió esto. Tenía un acceso directo a Dios. Dios se le había presentado 2 ocasiones, 2 veces se le había presentado. Salomón fue enseñado por su padre a solamente ofrendar a Dios. Y no lo entendió. Para empezar, había una ordenanza y era que los hijos de Dios no podían juntarse con ninguna mujer que no fuera del pueblo. Y el motivo era que no fuera llamado a desobedecer este mandamiento. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Había un motivo. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Es decir, una vez que avanzó en años, sus mujeres, las cuales no se tenía que haber juntado, hicieron que su corazón ya no solamente tuviera al Dios creador, sino que edificara altares para todos los dioses de cada una de sus mujeres. Esto es terrible. Muchas veces hemos escuchado hablar de la palabra apostasía. No es tan sencillo como decir, bueno, ya no quiero hoy seguir a Dios, ya me voy. No. Es más complicado que eso. Este es el ejemplo claro de lo que esta palabra significa. La apostasía quiere decir que habiendo teniendo la verdad, habiendo teniendo a Dios como Salvador, al Señor Jesús, el corazón del ser humano regrese y vuelva a tomar todos los dioses que pudiera tener. Esta es la apostasía. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, dice la palabra, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí está otra vez. ¿Cuál era la perfección del corazón de David? Que solamente había un Dios en su corazón, que toda su vida solamente dobló sus rodillas a Dios. No fue que no pecara, no fue que no se equivocara. La diferencia era
que jamás sus rodillas se doblaron delante de nada ni nadie que no fuera Dios. Y esto es significativo. Si nosotros nos equivocamos y creemos en Dios, tarde o temprano vamos a arrepentirnos y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Pero si nuestro corazón no es recto en este sentido, no habrá nada que nos salve ni que nos perdone. Esa es la diferencia. La diferencia de ser salvos no es el que peca o no peca, porque la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos hemos pecado, todos vamos a pecar de nuevo. Sin embargo, el arrepentimiento estará permanente en nuestro corazón. Mientras el Señor sea nuestro Dios, nuestro corazón siempre tendrá un llamado al arrepentimiento. Siempre. No nos metamos en conflictos que si David era bueno, que si David era malo. La Biblia dice que David anduvo conforme al corazón de Jehová y fue recto en sus caminos. Es decir, David siempre buscó que su corazón se inclinara solamente delante de Dios. Dice el versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, y aquí es donde yo les decía, el mismo que levantó el templo de Dios, fue el mismo que levantó lugares de exaltación a otros dioses, a otros ídolos. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Es muy clara la palabra. No solamente era que conociera la escritura Salomón, o que conociera los mandamientos que se habían dado a través de Moisés. Se le apareció 2 veces. Y las mismas 2 veces le dijo: si tú anduvieras como anduvo tu padre en todos sus caminos. 2 veces se le apareció. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Es importante entonces que entendamos que el corazón recto es el corazón que busca a Dios. El corazón recto no es el que no se equivoca, es el que siempre tiene a Dios por el único. Esa fue la diferencia entre David y Salomón. Todos estos ídolos que muestra en estos pasajes, estos dioses que muestra en estos pasajes, son dioses que bajo el contexto, el espacio en el que habitaban existían. Y no le importó desde que se casó con la hija de Faraón. Y dice la palabra que no fue la única, que hubo muchas mujeres extranjeras dentro de las esposas o concubinas del rey Salomón. Y había sido advertido desde siempre. Esto provocaría una separación. Esto provocaría que su corazón se desviara, que no siguiera conforme a lo que David hizo. No había más diferencia. Los 2 se habían equivocado, los 2 habían pecado delante de Dios, pero solo uno regresaba a Dios siempre que esto pasaba. Y solo uno adoraba al único Dios. No es esta palabra una agresión a las creencias de la gente.
es solamente una invitación a reconocer a Dios como el único creador, a reconocer en el Señor Jesucristo al único Salvador, pero también al único mediador entre Dios y nosotros. No hay sumo pontífice, no hay otros intermediarios, no hay otros intercesores. El único mediador, dice la palabra del Señor, es Cristo Jesús. Aferrémonos a esta palabra. Esta palabra hace diferencia. Esta palabra provocó que la promesa al rey David se cumpliese a pesar de lo que Salomón había hecho. Creamos entonces y guardemos en nuestro corazón esta verdad. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Porque yo soy Jehová, fuerte y celoso. Solo es Dios. Y esta es nuestra verdad. Y esto es lo que nos hace salvos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Solo hay un mediador, Dios, entre tú y nosotros. Y es Cristo Jesús. Y Él es el único mediador, porque Él es el único que murió por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra. Abre, Señor, los ojos. Abre nuestros oídos. Y permite que esta palabra penetre, Señor, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Solamente hay un Dios y eres tú. Solamente hay un mediador y es nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay un consolador y es el Espíritu Santo. Esta Trinidad que nos muestra tu palabra es la que nos sostiene y la que nos da salvación. Permítenos, Señor, honrarte y glorificar tu nombre. Hemos sido enseñados, Dios, a entender que tú eres Dios. Hemos sido enseñados a creer y hacerlo con fe, sabiendo que todo depende de ti. No permitas jamás que nuestro corazón se desvíe, porque dice tu palabra que tú, Señor, eres celoso de ello. Nuestra boca, Señor, nuestra rodilla y nuestras manos solamente estén delante de ti para siempre. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición. No queremos, Señor, en ninguna forma lastimar la creencia de alguien. Lo que sí queremos, Señor, es que tú hables a nuestras vidas. Que tú hables a sus vidas y que la verdad, Señor, como dice tu palabra, nos haga libres. Te agradezco por este tiempo y te pido, Señor, que nos sigas mostrando, Dios, cómo avanzar, Señor, en este camino. Nos ponemos en tus manos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús.